Bien, vamos a dar inicio a nuestra segunda conferencia magistral. Tengo el honor, ¿verdad?, de presentarles a nuestro siguiente conferencista. La conferencia magistral se titula Causas y finalidad de la tortura en el mundo y en México, y está a cargo del licenciado Daniel Zapico Alonso, de Amnistía Internacional. Daniel Zapico Alonso es director ejecutivo de Amnistía Internacional México. Es licenciado en Derecho y en Economía, con una maestría en Gestión Internacional de Empresa. Durante más de 15 años ha participado en diferentes organizaciones vinculadas a la lucha por un mundo más justo, como Intercom Oxfam. También ha trabajado como analista en la Embajada Española en Buenos Aires, Argentina, así como en el ámbito de la consultoría para políticas públicas, principalmente en políticas sociales y en relación con el medio ambiente. Su experiencia dentro de Amnistía Internacional es a principios del 2011. Daniel Zapico comenzó su colaboración en Amnistía Internacional México como coordinador de movilización de impacto, encargado de la coordinación de la estrategia de derechos humanos de la organización. Desde finales del 2012 es el director ejecutivo de la organización. Ha impartido conferencias y pláticas sobre Amnistía Internacional y los derechos humanos en distintos estados de la República Mexicana y participa en reuniones internacionales acerca del trabajo de Amnistía Internacional en la defensa de los derechos humanos. Es un honor para nosotros contar con la presencia del licenciado Daniel Zapico Alonso, a quien cedo la palabra para dar inicio a la conferencia magistral. Gracias. Muchas gracias. El honor es nuestro, desde Amnistía Internacional, de estar aquí hoy. Cuando nos invitaron a venir aquí a Juárez a hablar de tortura, pensamos, estamos muy ocupados, tenemos un evento mañana, pero no, hay que ir. Nos están pidiendo que vayamos y al final Juárez, Chihuahua, es una de las partes del país más afectadas por la tortura, y si realmente nos estamos preocupando por la tortura, qué mejor que ir a hablar de tortura allá donde más está sucediendo. Digo más porque no hay un solo estado o entidad del país donde no se hayan documentado casos de tortura. Bueno, en primer lugar quería agradecer al Centro de Derechos Humanos Paso del Norte por invitarnos, a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y al Colegio de la Frontera Norte y a la red Todos los Derechos para Todos y Todas por organizar estas jornadas que permiten eso, permiten sacar de la invisibilidad la tortura, que normalmente permanece oculta, y más cuando tiene ciertos rasgos, como estamos hablando en los testimonios que hemos oído de tortura sexual, permanece muchas veces oculta. No queremos verla como sociedad, miramos hacia otro lado y las autoridades tampoco quieren verla. Amnistía es una organización que lleva haciendo labores de campaña, sensibilización y denuncia ya más de 50 años, y en todo este tiempo, como señalaba el doctor Beristain al principio de esta mañana, Amnistía Internacional ha trabajado mucho sobre tortura. En el 72 lanzó su primera gran campaña contra la tortura, en el 84 lanzó la segunda, en el 2000 una tercera, y el año que viene Amnistía Internacional lanzará otra cuarta campaña a nivel mundial en materia de tortura. Además de estas grandes campañas, ha habido otras orientadas a la situación específica en países como Chile, el Uruguay de la dictadura, el Brasil de los años 90, la guerra contra el terror desatada por Estados Unidos y un largo etcétera, hasta llegar a México, país sobre el cual presentamos un informe sobre tortura en octubre pasado, pero la tortura no es nueva. La tortura ha estado presente en la historia de México constantemente en toda su historia reciente.
Y hace apenas unos días, con motivo de la coincidencia del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y de los primeros 100 días del gobierno de Enrique Peña Nieto, lanzábamos una campaña para pedir justicia en el caso de Miriam. El caso de Miriam es como parecido a los que hemos escuchado esta mañana y nos recuerda que la tortura está presente en México de forma cotidiana. Miriam fue detenida arbitrariamente en Ensenada, Baja California, el 2 de febrero de 2011. Durante su interrogatorio en un cuartel militar en Tijuana, un agente del Ministerio Público Federal, civil, y unos militares la sometieron a agresión sexual, asfixia, posturas en tensión y amenazas para obligarla a firmar una confesión en la que culpaba falsamente a sí misma y a otras personas de delitos de narcotráfico. El 9 de febrero fue trasladada al Centro Nacional de Arraigo, en la Ciudad de México, del que ya se ha hablado también aquí, sin haber comparecido previamente ante un juez. Miriam estuvo en arraigo hasta el 26 de abril, cuando se presentaron cargos contra ella y se decretó su prisión preventiva por delitos de drogas. Durante el arraigo se le negó el acceso a un abogado de su elección. La acusación contra ella resultó finalmente insostenible y un juez federal ordenó que fuera puesta en libertad en septiembre de 2011. Y como sucede en los otros casos que se han hablado aquí hace un momento, hasta el momento nadie ha respondido por la tortura contra Miriam. La campaña que hemos lanzado está en una página web que se llama antotortura.org y donde intentamos, entre otras cosas, dar a conocer este caso, no solo por su importancia, sino por lo que tiene de significativo. Se parece mucho a los casos que hemos oído hasta hace unos minutos porque contiene la participación de funcionarios públicos, contiene también la violencia sexual como un acto de tortura, contiene la impunidad, contiene una estrategia de seguridad que no ha traído seguridad a este país. Todos estos elementos están presentes en muchos de los casos de tortura que hay en México. Por eso este caso, como otros muchos, es un caso paradigmático. Y a través de estos casos, de la lucha por estos casos, esperamos conseguir cambios, no solo en el caso concreto, sino lograr transformaciones más profundas que permitan avanzar en la lucha contra la pobreza. Bueno, contra la tortura. Llevar a los responsables ante la justicia y proporcionar a las víctimas y a sus familiares verdad, justicia y reparación. En las campañas desarrolladas por Amnistía Internacional y por otras organizaciones hemos logrado importantes avances como la Convención contra la Tortura, la Convención Interamericana para sancionar y prevenir la tortura, la eliminación de la tortura en los sistemas penales de algunos países que la contemplaban, su tipificación y persecución específica, etc. Sí se han logrado avances. Sin embargo, es muy descorazonador tener que estar, después de tantas décadas, después de que hay un acuerdo generalizado en que la tortura no sirve para proporcionar justicia, no sirve. A pesar de todo eso, seguimos insistiendo en un punto muy obvio. Tenemos que seguir trabajando, pero a pesar de que pueda parecer descorazonador estar todavía aquí, sin movilización, en primer lugar de las personas supervivientes de tortura y de sus familias, y en segundo lugar del resto de la sociedad organizada, no habríamos logrado los avances que se han logrado y estaríamos mucho peor. La movilización sí sirve para avanzar en el respeto a los derechos humanos. Es frustrante seguir hablando de tortura, pero no debemos dejar que prevalezca esa frustración, sino seguir trabajando por los avances que sabemos que son posibles. A pesar de que ya se ha hablado un poco de qué es la tortura, me gustaría repasar brevemente algunos instrumentos internacionales en materia de tortura. Esto puede parecer aburrido, pero es también un elemento muy importante. Desde la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, las normas internacionales en materia de derechos humanos en México deben de aplicarse junto con las normas nacionales y siempre aplicar la norma que sea más favorable. ¿Qué quiere decir esto? Que como la legislación mexicana en general y específicamente sobre tortura es muy mala, las normas internacionales nos ofrecen una mayor protección de lo que nos ofrecen las normas nacionales. Por eso es tal vez importante saber qué es lo que dicen esas normas. La Convención contra la Tortura dice que se entenderá por tortura todo acto en el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero una información o una confesión,
de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esta persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia. La segunda parte del artículo en el cual se explica qué es la tortura en la Convención dice: el presente artículo se entenderá sin perjuicio de cualquier instrumento internacional o legislación nacional que contenga o pueda contener disposiciones de mayor alcance. ¿Qué nos dice? Aquí tenemos esta definición, pero si otras normas quieren ser más protectoras, adelante, eso no va contra esta Convención. Y aquí es donde entra la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, que es apenas del año siguiente que la Convención contra la Tortura, y que es más amplia, es más protectora. Dice: para los efectos de la presente Convención se entenderá por tortura todo acto realizado intencionadamente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Ya no tenemos solamente un listado cerrado de fines. La Convención Interamericana nos dice que da igual el fin. Nos da un listado, pero es un listado de ejemplos. Cualquier otra que sea la finalidad que anime a quien practica tortura, seguirá siendo tortura. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no cause dolor físico o angustia psíquica. ¿De qué está hablando la Convención? Está hablando de, por ejemplo, el uso de drogas para vencer la resistencia de una persona. Eso también queda tipificado como tortura en el ámbito americano. Entonces, de estas dos normas tenemos: ¿qué es la tortura? Infligir intencionalmente, como señalaba el doctor Beristain, un dolor o sufrimiento físico o mental. La Convención contra la Tortura habla de graves. La Convención Interamericana ya no habla de grave. Da igual el nivel de gravedad. ¿Por qué? Porque es muy difícil valorar esa gravedad y porque cualquier acto de tortura, por mínimo que sea, es condenable. Así, no servirá decir, como muchas veces se oye, sí, le pegamos, pero poquito, eso no es tortura. Ahora ya, desde el año 85, o sea, no estamos hablando de nada nuevo, desde el año 85 la Convención Interamericana lo tiene muy claro y México debería de tenerlo. Sin embargo, la legislación mexicana no cumple con estos principios. Además, el para qué, la finalidad. Repasando las dos, podemos hablar de obtener información, castigar, intimidar, discriminación, con carácter preventivo, como pena o por cualquier otro fin. Eso es lo que señalaba antes. Da igual cuál sea la finalidad. A veces nos quedamos únicamente en obtener información. No, muchas veces no es obtener información, es obtener una autoinculpación, que es tal vez lo más común aquí en México. O es simplemente por una forma de castigo, como algunos de los casos en los que hemos oído. O cualquier otra cosa que se nos ocurra imaginar también será tortura. ¿Y el quién? Esto también es importante porque muchas veces la legislación, y aquí en México especialmente, lo limita demasiado. Funcionarios públicos u otras personas que ejerzan funciones públicas. Lo tenemos claro. Policías, militares, pueden ejercer tortura. Pero también otros que actúan a instigación de funcionarios públicos. Por ejemplo, Amnistía Internacional ha documentado cómo grupos criminales torturan a migrantes que han sido previamente entregados por la policía a los grupos criminales. Ahí también está habiendo tortura y también hay responsabilidad del Estado. U otros con su conocimiento o aquiescencia. Vale, a lo mejor el policía no ha sido el que ha entregado unas personas para que sean torturadas, pero tiene conocimiento de ello y no hace nada. Si pudiendo impedirlo no se actúa, esta es una cláusula que establece la Convención Interamericana, si pudiendo impedirlo no se actúa, también estamos ante un caso de tortura. O sea que ya no es únicamente que solo torturan los policías, y además que solamente torturan para obtener información. Estamos ante un contexto en el cual la tortura es mucho más. Tal vez también, solamente por dejar una cosa clara, el derecho internacional prohíbe total y absolutamente la tortura. No queda ningún resquicio en las normas internacionales para la tortura. La Convención Interamericana, que recoge en qué casos se pueden suspender ciertas garantías establecidas en la Convención, es muy clara.
las garantías que establece el artículo 5 de la Convención, que es el de la integridad de la persona, que es donde se habla de tortura, no se pueden derogar. Luego, no se admite la tortura en ningún caso. Así que, bueno, en México, torturar debería de ser causar sufrimiento físico o mental, o usar medios tendentes a anular la personalidad o disminuir la capacidad para cualquier fin realizado con la participación directa o indirecta de funcionarios públicos o incluso sin su participación si el Estado es negligente a la hora de impedirla. Debería de ser algo tan sencillo como esto. Pero en México sucede que las leyes no dicen eso. Sucede que muchos funcionarios públicos, incluyendo muchos ministerios públicos, muchos jueces, muchos peritos médicos, no están hablando de que la tortura sea esto, sino que se limita si ha participado, por ejemplo, un grupo criminal, o si los daños son o no son graves. Pero estos casos, como vemos, estas excusas no son más que eso, excusas. México está incumpliendo sus obligaciones a la hora de intentar poner estos casos como intentar excluir estos casos de la aplicación de la legislación contra la tortura. A nivel mundial se produjeron en los años 80 y en los años 90 avances importantes en la lucha contra la tortura en muchos casos. La paulatina desaparición de las torturas en América Latina, de las dictaduras en América Latina, redujo la incidencia de la tortura por motivos políticos, y la apertura política en otros países también ayudó a avanzar en esto. Pero nunca se llegó a eliminar, y además lo que tenemos en los últimos años es una nueva incidencia de la tortura. También hacía referencia el doctor Beristain esta mañana a eso, pero como lo que era tortura antes, ahora en Estados Unidos, no son más que apremios, debido a la guerra contra el terror. La guerra contra el terror ha hecho un daño muy grave a la lucha contra la tortura porque está legitimando de nuevo la tortura. Y más allá de lo que haga o no haga Estados Unidos, si Estados Unidos tortura, ¿qué legitimidad va a tener para decirle nada a Rusia? Si los países europeos consienten que su territorio sea utilizado para trasladar detenidos que van a ser torturados, como sucedió con vuelos de la CIA que atravesaban Europa, ¿qué legitimidad tiene Europa para decir que no se torture? Y así una larga etcétera. Hemos debilitado, los gobiernos de muchos países supuestamente democráticos han debilitado la lucha contra la tortura a nivel mundial. Y más allá de eso, vemos que la tortura sigue siendo funcional en muchos casos, o muchos países se niegan realmente a luchar contra la tortura de raíz. En España, por ejemplo, en fechas recientes el gobierno ha indultado a varios policías que habían sido condenados por tortura, que habían sido condenados por agarrar a un migrante rumano en la calle, acusarlo de unos delitos y forzarle a confesar esos delitos con la pistola en la boca, como hemos visto aquí. Pues bien, en ese caso la justicia funcionó llevando a esas personas ante la justicia, condenándolos, pero el gobierno utilizó sus prerrogativas para hacer que estas personas salieran a la calle. ¿Por qué? Porque no es muy funcional a un gobierno el ponerle límites a la fuerza de la policía, o así lo ven. Entonces están dispuestos a asumir que personas condenadas, personas culpables de tortura, que salgan a la calle, vuelvan a tener su pistola, porque vuelven a ser policías y el Estado les vuelve a dar una pistola. Vuelvan a estar en la calle y a saber qué hacen, simplemente para evitar debilitar su control sobre la policía. En México es difícil ofrecer un panorama exacto sobre la tortura. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema de denuncia e investigación muy débil que permite la impunidad y deja a los supervivientes y a sus familias y a posibles testigos expuestos a represalias, expuestos a amenazas como las que se han citado aquí, o como a que te vuelvan a meter en un coche de policía. Al final el sistema no está hecho para proteger a las víctimas. Además, los problemas de coordinación y reporte entre jurisdicciones, en un país federal como este, pero además de federal disfuncional en algunos casos, hace que la verdadera magnitud de la tortura sea desconocida. Tal vez las cifras más completas que podemos tener y que son comparables a lo largo de los años son las que recaba la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que muestran que entre 2007 y 2011 el número de denuncias por tortura y malos tratos pasaron de 392 a 1.669 entre 2007 y 2011, un aumento de prácticamente un 350%, al mismo tiempo que se implementaba cierta estrategia de seguridad en el país. Sin embargo, esto no es la cifra de personas que sufren tortura en México, no.
tenemos que tener en cuenta que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene competencia en el caso en el cual hay funcionarios federales implicados. Y estamos hablando de que en México hay 30.000 policías federales en un país con más de 400.000 policías. El grueso de los policías en este país están en los niveles estatales y local. Y muy probablemente, si no tenemos datos adecuados de lo que sucede a nivel estatal y local, estamos perdiéndonos la gran mayoría de los casos de tortura que existen en México. Y esto sin contar con que mucha gente directamente no denuncia. Por miedo o por desconocimiento, mucha gente no se acerca a denunciar. Las autoridades federales señalaban que en global el 90% de los delitos que se cometen en el país pertenecían a las 32 jurisdicciones estatales y del Distrito Federal y solo un 10% a la federal. Si esta misma proporción se mantiene en los casos de tortura, nos podemos hacer una idea de la magnitud que puede haber en los problemas de tortura en México. Asociados con el problema de la tortura en México están otra serie de problemas de violaciones de derechos humanos muy graves. Estamos hablando de la impunidad. La Procuraduría General de la República abrió entre 2008 y 2011 58 investigaciones preliminares sobre tortura. Solo en 4 casos se formuló acusación y en ninguno hubo condena. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informa de que entre 2006 y 2010 en la jurisdicción federal hubo un procesamiento y ninguna condena por tortura, y en el mismo periodo, en las 32 jurisdicciones estatales, hubo 37 procesamientos y 18 condenas. Son unas cifras irrisorias comparado con los volúmenes que conocemos, y más aún con los volúmenes que intuimos sobre los que no tenemos los datos todavía. Algunos aspectos característicos de la tortura en México ya han salido aquí. Estamos hablando del uso de la violencia sexual como tortura, de la violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres sigue siendo generalizada en México y la falta de actuación de las autoridades es prácticamente sistemática. Un caso paradigmático, o casos paradigmáticos los tenemos en Ciudad Juárez, muy marcada por la violencia contra las mujeres, y en el caso de Campo Algodonero, que llevó a la condena de la Corte Interamericana contra México. Una de las jueces, una de las magistradas que decidió este caso, no fue la opinión mayoritaria, pero sí lo señaló, que debido a la falta de investigación y a la falta de diligencia a la hora de perseguir la violencia física y posiblemente sexual sufrida por las jóvenes que fueron asesinadas e internadas en Campo Algodonero debería de ser considerada también tortura. Esta, repito, no fue la opinión mayoritaria del tribunal, pero es una opinión que probablemente en el futuro veamos. Como señalaba el doctor Beristain esta mañana, algunas de las cosas que hace años no se veían como tortura, hoy en día están consideradas como tortura, y probablemente vamos en esa línea. Muy probablemente en unos años veamos como casos similares al de Campo Algodonero, porque por desgracia se siguen produciendo y por desgracia siguen en la impunidad, terminan llevando a que sí que se consideren tortura estos casos. El caso de Atenco, sobre el cual poco más se puede decir, el caso de Miriam, del que hablaba antes, y otros muchos otros. Las mujeres están expuestas a una forma especial de tortura. No está limitado, también hay violencia sexual contra hombres, que también se habló aquí, pero especialmente las mujeres lo sufren y permanece sistemáticamente en la impunidad. Los abusos contra migrantes, también lo señalaba, Amnistía Internacional ha documentado casos de participación de funcionarios públicos directamente en abusos contra migrantes o en migrantes detenidos, entregarlos a grupos del crimen organizado para que los torture y los extorsione para así obtener beneficio económico, dedicarlos a la trata, etc. Y ahí también hay tortura. Ahí está habiendo participación de funcionarios públicos o está habiendo también ese dejar hacer, ese teniendo la información, las denuncias que presentan muchas veces defensores de derechos de los migrantes, como pueden ser las personas que dirigen algunos de los albergues de migrantes, sin embargo, no actúan. Y ahí hay tortura. Las desapariciones forzadas. Estas semanas hemos sido testigos de cómo las desapariciones en México se convertían en un tema de debate a raíz de que el gobierno federal empezó a hablar de una lista de más de 26.000 personas desaparecidas o extraviadas en México en los últimos 6 años. Es positivo que hablemos de desaparición, pero los datos que se presentan son todavía muy insuficientes. ¿Cuántos de esos casos pueden ser desaparición forzada? O sea,
hay participación de funcionarios públicos. ¿Cuántos de esos casos pueden estar relacionados con otro tipo de actividades como la actividad del crimen organizado? No lo sabemos, y no lo sabemos por una razón muy sencilla. Las autoridades en México no investigan. No investigan, y eso ha llevado incluso a las Naciones Unidas, a los órganos de Naciones Unidas, a declarar la obligación de México de investigar los casos para saber cuáles son de desaparición forzada y cuáles no. Pero es bastante sorprendente que tengan que ser las Naciones Unidas las que vengan a decirle a México: oiga, usted tiene la obligación de investigar, porque simplemente no se están cumpliendo las obligaciones que tiene el Estado mexicano. Además, hay que recordar que también se señalaba por parte del doctor Beristain esta mañana, pero en los casos de desaparición existe una forma de tortura hacia los familiares, hacia las familias. Se les está generando angustia, se les está generando sufrimiento porque no saben lo que ha sido de sus familiares. Y esa es una forma también que se ha vuelto muy característica en México en los últimos años. Las detenciones ilegales, de nuevo, también han salido aquí en los testimonios. Las leyes que regulan elementos como la detención en flagrante delito son tan amplias que permiten detener incluso a una persona sin indicios razonables de vinculación directa e inmediata con el delito. Se supone que en flagrancia es que lo estás cometiendo, y sin embargo las leyes en México están concebidas e interpretadas de tal manera que permiten que se atente precisamente incluso contra el nombre del precepto. La introducción en 2008 de la obligación de registrar todas las detenciones fue un avance. Al menos deberíamos saber cuántas personas son detenidas y dónde están, pero resulta que no se cumple. Que existen problemas de registros, que pueden parecer menores, pero si no sabemos que una persona ha sido detenida, no puede recibir la visita de un abogado. No podemos contar los plazos, no podemos saber si la detención está siendo legal o no. No está recibiendo visitas de sus familiares, no está pudiendo comunicarse. Detalles tan pequeños como el registro de las detenciones, si no se hacen bien, tienen un impacto potencial sobre los derechos humanos muy negativo. Este problema es especialmente preocupante en el actual contexto de participación del Ejército en tareas de seguridad, deteniendo a personas sin orden judicial alguna y aduciendo flagrancia. El detenido es entonces recluido en un cuartel militar o llevado a un lugar aislado y torturado o maltratado a fin de conseguir la información, de conseguir una confesión. En muchos casos puede ser puesto en libertad sin haber comparecido ante el Ministerio Público, sin haber aparecido como persona detenida en ningún momento. En realidad son personas que ni siquiera han sido detenidas, son personas que han sido desaparecidas y después aparecen a veces en los medios de comunicación, presentadas días después como recién detenidos por terribles crímenes, o son liberadas y les dicen que no denuncien porque saben dónde viven, porque saben quién es su esposa, quién es su esposo, quiénes son sus hijos. Y eso pasa todos los días en México. Esto nos lleva a la tortura a manos de militares. El despliegue de unos 50.000 militares en tareas de seguridad ha causado un gran aumento de las denuncias de violaciones de derechos humanos en su contra. Y esto a pesar de que reciben formación en materia de derechos humanos. Según la interpretación que hace de la Constitución la Suprema Corte de Justicia, los militares solo pueden actuar en apoyo de las autoridades civiles y no tienen atribuciones adicionales para detener, recluir e interrogar a presuntos delincuentes. Sin embargo, es común que en muchas zonas del país los militares detengan, retengan, intenten encontrar información para acusar a esa persona, incluso utilizando la tortura y sin la participación de la policía civil. Entre enero de 2006 y enero de 2012 el Ejército detuvo a más de 43.000 personas en México. Presuntos delincuentes, o así se les presenta, y se les detuvo aduciendo estas disposiciones sobre la detención en flagrante delito. Pensemos simplemente que si todas estas personas fueran realmente presuntos delincuentes, detenidos además en flagrante delito y en delitos supuestamente graves, sería muy raro que tuviéramos los niveles de violencia que tenemos en México, porque simplemente 43.000 presuntos miembros del crimen organizado detenidos ya debería de dar para una reducción de la violencia significativa en México, y no es esto lo que ha sucedido. No es esto lo que está detrás de estos números en realidad. Estas personas, como digo, suelen ser trasladadas a cuarteles militares o sometidos a interrogatorio por parte de militares, cuando esto no debe de ser así. Solo el Ministerio Público puede proceder a ello.
Los agentes del Ministerio Público Civil, a veces, pueden entrevistar a detenidos en cuarteles militares y no asumir la custodia, como exige la ley, o poner a las personas bajo orden de arraigo en instalaciones militares. Estas detenciones por parte de militares carecen de supervisión efectiva, pues los únicos funcionarios públicos que hay presentes muchas veces son ministerios públicos y muchas veces no cumplen con su obligación, permiten que la persona detenida continúe bajo detención militar. Y esto hace que solo tengan acceso a médicos militares para tratar o registrar las lesiones, lo que crea un clima propicio para la tortura y otros malos tratos. En algunos de los casos que hemos documentado vemos cómo personas detenidas y torturadas por militares tienen un informe médico, sin embargo, hecho por médicos militares, donde ahí no ha pasado nada. Nada. Y llegan los casos y de repente llegan a la PGR y los funcionarios de la PGR, de la Procuraduría General de la República, dicen: sí, aquí hay signos de tortura. Tenemos 2 informes públicos que están los 2 en contradicción. Y no solamente eso implica tortura, implica delitos de ocultamiento. Y sin embargo, ningún médico militar, ningún perito ha sido procesado por hacer informes falsos. Pero un informe falso niega la justicia. El Manual de la ONU para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que es el famoso y citado aquí Protocolo de Estambul, es un instrumento muy importante para la lucha contra la tortura, pues nos permite establecer un mecanismo de determinar si ha habido tortura o no. Pero en México sigue siendo muy desconocido en la práctica por las Procuradurías de Justicia. La falta de capacitación y la falta de independencia de los peritos médicos respecto a las procuradurías son problemas centrales. Tras una visita en 2008 a México, el subcomité del Comité contra la Tortura encontró que testimonios recibidos de manera confidencial de la parte de miembros del personal médico al servicio de una procuraduría donde se encontraban personas privadas de libertad, afirmaron como en muchas ocasiones los partes médicos no reflejan la verdad de los hallazgos encontrados al examinar a los pacientes. Estas personas explicaron a los miembros de la delegación cómo era una práctica frecuente el tener que cambiar los partes médicos por órdenes expresas del personal a cargo de la Procuraduría. No hay independencia en los peritajes y, por tanto, los peritajes no van a demostrarnos, no van a ser una prueba fiable de tortura en la mayor parte de los casos. Asimismo, asistimos a una gran imaginación por parte de las autoridades mexicanas, que hay que reconocer que son imaginativas. Han logrado convertir el Protocolo de Estambul, una herramienta contra la tortura, en una herramienta para la impunidad, en una herramienta contra las víctimas. El mismo subcomité que visitó México expresó su preocupación por el modo en que podían utilizarse los exámenes en contra de las víctimas, observando que en muchas ocasiones se desnaturaliza la verdadera finalidad del Protocolo de Estambul como un instrumento de demostración de tortura y se acaba convirtiendo en una amenaza para las personas a las que en realidad debería proteger. Los mismos denunciantes de casos de tortura que pasan a ser acusados de falsedad en las declaraciones y el dictamen médico-psicológico no demuestra que se hubiera aplicado métodos de tortura. Además, Amnistía Internacional ha recibido información sobre el uso de los procedimientos que exige el Protocolo de Estambul como amenaza contra quienes presentan una denuncia de tortura, por funcionarios que exageran la naturaleza invasiva, humillante y dolorosa de las pruebas que el denunciante tendrá que soportar. Se le dice al denunciante: si vas a denunciar, vas a tener que soportar prácticamente lo mismo que ya has tenido que soportar. Con lo cual, para evitar esa revictimización, muchas veces se decide no denunciar para no tener que pasar por las pruebas periciales o lo que le dicen que van a ser las pruebas periciales. Hay quien señala que la tortura en México no es generalizada o no es sistemática o que no tiene causas estructurales, sino que se trata de conductas aisladas. Claro, en un país tan grande como este y donde tenemos tantos problemas de coordinación, pues es cierto que esas conductas aisladas a veces son muchas. Pero son ovejas negras, son ovejas descarriadas, que tienen una conducta individual y no hay causas estructurales detrás de esto. Esto es parte del discurso, no con estas palabras, pero esto es parte del discurso de las autoridades mexicanas, ha sido parte del discurso durante mucho tiempo, donde aquí no pasa nada, aquí no hay esos problemas. Pero cuando las conductas individuales no son juzgadas, cuando prácticamente nadie responde por estos hechos y la impunidad se hace crónica, entonces no es un problema de individuos, entonces es un problema de un sistema que no funciona, es un problema estructural, que genera los incentivos para torturar y no castiga.
A eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de un problema estructural en México. Además tenemos que la función policial en México tradicionalmente, ¿cuál ha sido? La de perseguir los delitos. Puede que esto parezca una función normal en una policía, pero no. Primero hay que investigar, y eso es lo que tradicionalmente la policía no ha hecho en México. Por eso, los casos que se nos citaban ahora, donde la policía tiene que perseguir a los culpables de una matanza, pues simplemente va y detiene a alguien y le fabrica unos cargos, porque así va a tener a su culpable. Pero el proceso de investigación no lo busquen, no lo van a encontrar. Se trata de meter a alguien en la cárcel. No importa la verdad, sino la culpabilidad que se pueda demostrar en base a esas pruebas fabricadas, en base a esos testimonios obtenidos bajo tortura. Se busca la autoinculpación, es una de las características que hemos visto en muchos casos en México. No tanto el obtener información, la información ni siquiera importa. Sabemos que la tortura no es un instrumento válido para obtener información, pero en México ni siquiera es que se busque la información, simplemente se busca meter a alguien en la cárcel. Y por eso las autoinculpaciones y las inculpaciones de otras personas. Y todo esto debilita y atenta contra el sistema de procuración de justicia. ¿Qué justicia podemos tener cuando no tenemos ninguna certeza de que las personas llevadas a la cárcel tienen algún tipo de responsabilidad? Ninguna. Y otras veces cuando incluso sabemos que las personas que están en la cárcel son inocentes. Ninguna. Y la consecuencia de todo esto es que los verdaderos responsables siguen en la calle, perpetuando la impunidad y por tanto alimentando la violencia que se vive en México. El atender únicamente, el olvidar, los derechos y garantías individuales no supone atentar únicamente contra las personas que están acusadas, sino que supone atentar también contra los derechos de las víctimas, porque no van a obtener justicia de verdad. Supone atentar contra toda la sociedad. Las garantías individuales no solo nacen como una herramienta para proteger a las personas acusadas, para proteger a los malos, como muchas veces se dice, incluso desde las más altas instancias de la República. No, nacen para proteger a la sociedad contra la comisión de errores. Y no es ninguna sorpresa que realmente aquellos países donde más se respetan las garantías procesales, las garantías individuales, son también los países más seguros. Son los países donde hay menos impunidad. Entonces no hay una contradicción entre esas garantías, entre esa protección y la justicia, y eso tiene que quedar muy claro. Y aquí nos toca hacer una labor pedagógica para decir, no se trata de que haya que ir y torturar y arraigar y secuestrar a unas personas para proporcionar justicia a otras. No. Si no defendemos los derechos individuales, los derechos humanos, nadie va a obtener justicia en este país. Algunos de los problemas que causan esta situación estructural en México son leyes deficientes. Las leyes en México no tipifican adecuadamente la tortura. La legislación federal establece que por tortura es el acto cometido por el servidor público que con motivo de sus atribuciones inflige a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos, con el fin de obtener del torturado o de un tercero información o una confesión, o castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta determinada. Para empezar, la ley señala en este artículo y en otro que se trata de funcionarios o cuando los funcionarios instiguen, compelan o autorizan a un tercero. Pero sabemos, por eso hablaba al principio de las convenciones, que sé que es algo bastante aburrido, que las normas internacionales son más amplias en cuanto a quién y cuándo comete la tortura. Si no hay actividad por parte del Estado para pararla, cuando se tienen conocimientos o los elementos para hacerlo, también hay tortura. Y la ley federal no recoge eso. El sufrimiento es tortura con independencia de la gravedad. Y sin embargo la ley federal habla de grave. La finalidad, como ya lo veíamos, termina siendo irrelevante. Tenemos listados de posibles finalidades. Pero si al final hay otra, da igual. Eso también es tortura. Y sin embargo la ley federal lo restringe. Y si analizamos los códigos penales de las 32 entidades del país, podemos empezar a llorar. Podemos empezar a llorar porque las deficiencias son incluso mucho mayores, o incluso en algunos casos no están tipificados como tal. Si no recuerdo mal, en el estado de Guerrero, por ejemplo, el Código Penal del Estado no recoge todavía el delito de tortura y solamente aparece en la ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Imaginémonos un estado que además la tortura es endémica, es un estado muy afectado desde la Guerra Sucia hasta ahora, y sin embargo no es capaz de poner en su código penal
la tortura. Ahora existe un proyecto para tipificarla que supongo que desde Tlachinola nos podrán contar un poco más de cómo está y de cómo va avanzando. Pero este es solamente un ejemplo. Estamos hablando de 32 legislaciones, 33 contando la federal, que en su inmensa mayoría son deficientes. En la mayoría de los casos, los peritos médicos, las procuradurías y los jueces son reacios a admitir la existencia de tortura. Esto hace que cuando existen acusaciones contra funcionarios responsables, estos respondan no por tortura, sino por delitos mucho más leves, porque es a lo máximo a lo cual la Procuraduría Estatal va a acusarles de algo. Por ejemplo, bueno, por citar el caso de Atenco, las primeras personas que fueron procesadas fueron por actos libidinosos. Estamos hablando de que no solamente se niega la existencia de tortura, sino que cuando no queda más remedio que admitir que algo sucedió, se le quita toda su importancia, para así evitar tener que tomar acciones para corregirlo y revictimizando a la víctima. Además de exigir que los códigos penales estatales en muchas ocasiones establecen que sean sufrimientos graves. De nuevo, como veíamos, eso es un problema en el federal y también en los locales. Esto lleva a que haya, por ejemplo, criterios en algunos estados como si la recuperación de la persona de las lesiones sufridas es de menos de 15 días, entonces no es sufrimiento grave y entonces no es tortura. Si es de más de 15 días, entonces sí. Sin importar lo que hemos visto ya aquí, de que los sufrimientos perduran mucho más allá de esos 15 días. En muchas ocasiones hay registros médicos falsos o muy superficiales para evitar describir lesiones que serían producto de la tortura. A veces se miente, a veces se hace simplemente el trabajo esquivando tener que abordar el problema central. Y así dejamos a las personas que sufren tortura indefensas a la hora de probar sus lesiones. La reforma penal de 2008 es también un elemento muy importante a la hora de hablar de la lucha contra la tortura en México. Esta reforma, además de algunos retrocesos importantes como introducir el arraigo en la Constitución, planteaba un cambio de paradigma que podía ser muy positivo para la aplicación de la justicia en México. Un cambio de modelo de aplicación de justicia. Sin embargo, reformas que deberían de reducir los incentivos para depender de la tortura y los malos tratos en las investigaciones criminales y los procesamientos, continúan sin ser efectivas. Solo en 11 entidades del país se ha avanzado en la implementación del nuevo sistema de procuración de justicia, del nuevo sistema penal, y las autoridades federales y los 21 estados restantes tienen todavía que emprender las reformas, y queda muy poco tiempo para la aplicación de estas reformas. Tienen que estar implementadas en poco más de 2 años y medio. Si los tienen que hacer a las carreras, es muy probable que no lo hagan con la calidad suficiente. Si ya sabemos que con tiempo no lo hacen bien, imagínense cuando tengan que ir corriendo. Esta situación genera confusión y permite que siga vigente un sistema desacreditado de procuración de justicia. Pero el problema no queda ahí. Estamos en Chihuahua, uno de los primeros estados en aplicar el nuevo modelo penal de procesamiento penal en el país, y estamos en un estado donde se admiten en juicio pruebas obtenidas bajo tortura. La confesión de Israel es tal vez el caso más llamativo, uno de los más llamativos. O sea, el nuevo sistema de justicia penal no sirve si no hay un verdadero cambio de voluntad, si no hay un verdadero cambio en la forma de aplicar las normas. Y Chihuahua es el ejemplo de que podemos tener las mejores leyes y tener la peor justicia. Chihuahua es un laboratorio fallido, un laboratorio de cómo no deberían de estar saliendo las cosas con la implementación del nuevo sistema de procuración de justicia. El nuevo sistema procesal debía garantizar el control judicial y efectivo e imparcial de la prueba y exigir que ésta se repitiera en la vista pública y estuviera sujeta al contrainterrogatorio pleno, reduciendo así las posibilidades de conceder valor probatorio a información obtenida mediante tortura. Sin embargo, estas salvaguardias contra la tortura que prometía la reforma penal se han visto gravemente menoscabadas por el hecho de que los tribunales continúan admitiendo estas declaraciones obtenidas bajo tortura como prueba. ¿De qué nos sirve establecer un mayor control judicial si ese control es meramente formal y no es efectivo? Esta es una de las lecciones que podemos extraer del caso de Israel. No se trata únicamente de que haya un juez de por medio, se trata de que este juez haga realmente su trabajo, de que realmente se garantice
la independencia judicial, que realmente se garantice la valoración adecuada de la prueba y que realmente se elimine las pruebas obtenidas bajo tortura, porque eso eliminará uno de los principales incentivos a la tortura en México. Si las confesiones obtenidas bajo tortura no valen, entonces la policía dejará de tener el incentivo a torturar para simplemente poner palomita y decir caso resuelto, caso resuelto. La falta de aplicación de la reforma penal lleva a mantener en la mayoría de las jurisdicciones del país la norma de inmediatez procesal. Esto es, dar más importancia a las declaraciones iniciales hechas bajo custodia ante el Ministerio Público que a las realizadas ante el juez. Y obviamente esto fomenta el uso de la tortura, pues genera incentivos al convertir la tortura en algo útil. Torturamos ahora, obtenemos la confesión y da igual lo que vaya a decir ante el juez. Ya está hecho. El arraigo, también se ha hablado de arraigo. La reforma constitucional de 2008, después de que la Suprema Corte de Justicia hubiese dicho que el arraigo era inconstitucional, también en una muestra de gran clarividencia por parte de las autoridades mexicanas dijeron, pues cambiamos la Constitución y ya está, problema resuelto. Con independencia de que no solo es anticonstitucional, además atenta contra numerosa normativa internacional en materia de derechos humanos. Prácticamente, yo no recuerdo, perdí la cuenta, pero son 10 o 12 instrumentos internacionales los que ya han declarado la obligación de México de eliminar el arraigo. Estamos hablando del Comité contra la Tortura, desapariciones forzadas, independencia judicial, un montón de instrumentos que dicen el arraigo no sirve. Pero se nos dice que sí sirve. Se nos dice el arraigo, esta detención administrativa, sin cargos, por hasta 80 días, donde simplemente por ser tú, seas quienes sean, la policía te puede tener detenida hasta 80 días, el Ministerio Público, con una orden judicial que se obtiene automáticamente, donde los jueces no hacen en realidad una verdadera investigación, pues nos dicen, es que la necesitamos. México está tan mal que lo necesitamos. Eso nos decía un funcionario del anterior gobierno, de la Secretaría de Gobernación, no se metan con el arraigo, no lo vamos a quitar. No lo vamos a quitar porque lo necesitamos. México está tan mal que sabemos que está muy mal el arraigo. Sabemos que viola derechos humanos, que sirve para violar derechos humanos, pero lo necesitamos. Pero eso es falso. No solamente, aunque fuese cierto, habría que quitar el arraigo, porque viola los derechos humanos. Pero, además, es que es falso el argumento de la utilidad. Las cifras ofrecidas por la Procuraduría General de la República indican que de los más de 4.000 casos en los cuales se ha concedido arraigo en el fuero federal en los últimos años, solo en el 3.3% las personas arraigadas han sido procesadas. El 3.3%. Y solo en el 1.7% de los casos han sido condenados. Estamos hablando de tener que detener a miles de personas para condenar a 40. Nos hemos vuelto locos, esa es la eficacia. Entonces metamos a todo el mundo en la cárcel y ya verán cómo para el crimen. Ah, no, que en las cárceles también se delinque porque el sistema penitenciario de este país es un desastre también. En la aplicación del arraigo se tiene que tener en cuenta, y más ahora que esta semana, hace unos días se anunció que se iba a presentar una propuesta para limitar el arraigo. No para quitarlo, para limitarlo. Que si limitar su duración, que si restringirlo a los delitos más graves. Tenemos que tener en cuenta que el arraigo se aplica en un país donde los jueces no hacen control jurisdiccional efectivo, donde no hay médicos independientes haciendo informes sobre torturas, donde no hay un acceso efectivo a abogados independientes cuando estás arraigado, donde no tienes contacto con tu familia o ese contacto es muy limitado. Ese es el país donde se produce el arraigo y ese es el país donde se quiere mantener con reformas que hagan que tengamos un arraigo light, pero dejando el arraigo. Y la verdad, si el arraigo sirve para torturar, va a seguir sirviendo para torturar, sean 80 días o sean 20 días. Va a seguir sirviendo para lo mismo. Después de la aprobación de esta reforma constitucional en 2008, Amnistía Internacional se reunió con representantes del gobierno federal que aseguraron que el uso del arraigo sería restrictivo, limitado al fuero federal y solo en los casos de delincuencia organizada. Y la reforma que se está proponiendo ahora del arraigo dice, limitado solo a los casos de delincuencia organizada. De nuevo, nos están vendiendo la misma moto que nos vendieron hace unos años y que sabemos que era una moto que no funcionaba.
Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con esto. El arraigo no sirve y aunque sirviera es inadmisible. El arraigo sirve para violar derechos humanos. El fuero militar, supongo que nos hablarán más tarde más de ello, pero es también uno de los principales obstáculos para la justicia en este país y una de las principales garantías de impunidad en los casos de tortura. Los militares que cometen violaciones de derechos humanos han tenido que ser juzgados por tribunales militares, que casi nunca condenaban a nadie. Sedena informó que recibió o había iniciado procesos contra militares por delitos contra civiles en 1060 casos en el año 2010 y 449 en el año 2011. O sea, estamos hablando de 1.500 casos en 2 años. Se habían iniciado un total de 118 investigaciones criminales, menos de un 10%. Solo 17 eran de soldados implicados en casos de tortura. De los militares afectados, al final 98 estaban enfrentando cargos penales, algunos incluso por violencia contra las personas causantes de muertes, y 9, únicamente 9, por casos de tortura. Esos 1.500, que se quedan en poco más de 100 procesamientos, llevaron a que durante 2010 y 2011 se condenase a 9 militares por delitos cometidos contra civiles. Bueno, tienen una eficacia casi parecida a la del arraigo, pero no estoy muy seguro de que sea admisible. Estamos hablando de una total y absoluta impunidad en los casos de violencia contra los civiles. Ante esto, la Suprema Corte de Justicia, utilizando las sentencias que han condenado a México en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en agosto de 2012 determinó la exclusión del fuero militar de los abusos cometidos contra civiles, determinando que el artículo 57.2a del Código de Justicia Militar es inconstitucional. Consideró que la jurisdicción militar se debe aplicar solo a los casos de bienes jurídicos propios del orden militar, y el bien jurídico propio del orden militar más importante es la disciplina, no es la protección de los derechos humanos, por mucho que se den cursos de derechos humanos a los militares que están en las calles. El sistema de justicia militar está pensado para mantener la disciplina. Por eso, como medio en broma, comentaba una vez un compañero de otra organización, decía, en el Código de Justicia Militar es más grave mirar mal a un oficial que masacrar un autobús lleno de civiles. Esa es la lógica que subyace tras un Código de Justicia Militar y por eso hay que cambiar. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó en agosto de 2012 y en meses posteriores varias sentencias en este sentido, pero esto todavía es insuficiente, porque no existe todavía la jurisprudencia vinculante, porque nos encontramos con agentes de los ministerios públicos civiles que continúan afirmando que no pueden investigar estos casos hasta que se aprueben las reformas jurídicas necesarias. Y además, no se trata únicamente de excluir ciertos tipos penales del ámbito militar. Los cambios tienen que ser más profundos. ¿Qué sucede con las investigaciones previas? ¿Quién tiene que realizarlas? Obviamente tienen que ser las procuradurías civiles. No podemos estar ante que la justicia militar decida si hay un militar o una víctima implicada en un caso, porque entonces decimos, fraccionamos los delitos y decimos, ah no, en este delito no hay víctimas civiles, no hay responsabilidad, y en este otro sí, y entonces, pero este otro son actos libidinosos, o es cualquier otro delito menor, y entonces eso ya condiciona gravemente. La reforma tiene que ir mucho más allá del 57.2a del Código de Justicia Militar y realmente servir para transformar la forma en la cual se están investigando los delitos. Y esta es una responsabilidad del Gobierno y del Congreso, que tienen que avanzar en este sentido y no lo hacen. Ahora mismo hay hasta 6 iniciativas en el Congreso de la Unión diferentes relativas a estos hechos, relativas a la reforma del Código de Justicia Militar. Y creo que se iba a presentar en breve una 7ª. Estamos hablando de 7 iniciativas que no logran ponerse de acuerdo y algunas de ellas francamente negativas, como por ejemplo pidiendo que en aquellos casos en los cuales los militares deban de ser juzgados por tribunales civiles, tienen que ser juzgados por tribunales especiales compuestos por antiguos militares, por personas con conocimientos militares. Entonces construimos una jurisdicción civil especial para los militares como manera de saltarnos las sentencias de la Corte Interamericana y lo que ha dicho la Suprema Corte de Justicia. Por
suerte eso no se ha aprobado, pero sería una manera de hacernos trampas a nosotros mismos. Una manera que se ha utilizado mucho en los últimos años en México. Finalmente, la reparación y atención a los supervivientes. Muchas veces se revictimiza a las personas. Hablaba el doctor Beristain de un caso de reparación muy negativo. Pensemos también aquí en México, por ejemplo, el caso del homenaje que tuvo que hacerse en el caso de Rosendo Radilla en el estado de Guerrero, que fue hecho de un día para otro y sin que fueran los familiares. ¿Qué clase de homenaje es ese? Es obviamente una revictimización, porque al final se reunieron unos cuantos funcionarios federales, enviaron una nota de prensa a los medios y ya está. Y no es eso, no es eso. Ahí están cumpliendo con la letra e incumpliendo totalmente con el espíritu. Y esta es una de las cosas que vemos muchas veces. La culpabilización a las víctimas de tortura es una forma de no investigar. Algo habrán hecho, en algo estarán metidos. Y al final eso es la excusa de las autoridades para no investigar. Esta excusa es más amplia incluso. Cada vez que hay una matanza grave, salen rápidamente las autoridades estatales a decir: ay no, es que todos ellos eran miembros del crimen organizado. Unas autoridades que son incapaces de investigar un solo caso relacionado con el crimen organizado y procesar a unas personas adecuadamente. Sin embargo, a las 2 horas de que aparezcan 20 o 30 cadáveres que no saben todavía quiénes son, no han podido hacer las investigaciones para la identificación y sin embargo ya han concluido que son miembros del crimen organizado. Y además asumen, ni siquiera no necesitan decirlo, asumen que como son miembros del crimen organizado no necesitan investigar. Entonces culpabilizan a las víctimas como si eso además les quitase sus obligaciones, y eso no puede ser. Como conclusiones simplemente diría que es necesario reducir los incentivos y las causas estructurales al uso de la pobreza. Hay que identificarlos y atacarlos, no únicamente abordar los casos puntuales, que es necesario, sino además cambiar esos incentivos. Hay que proceder en reformas legales, garantizar el control jurisdiccional, poner fin a la impunidad, transformar realmente el sistema de procuración de justicia para que realmente haya investigaciones, pero tenemos que tener cuidado. En México hemos visto en los últimos años, incluso más atrás, cómo se producen reformas legales, se generan nuevas leyes, comisiones, etcétera, para que nada cambie. Las reformas legales no son por sí mismas una transformación de la realidad. Las leyes son una herramienta muy útil, pero va a depender de toda la sociedad, de todos y todas nosotros, de las organizaciones, cómo utilizamos esas leyes, cómo logramos primero que se aprueben, ya tenemos que ver, pero después cómo controlamos su utilización, cómo controlamos su aplicación y cómo las utilizamos para realmente sean herramientas de transformación. En México se vive muchas veces una especie de espejismo constitucional. Cambiamos este artículo de la Constitución y ya cambiamos el país y se acaba el problema. Y no es así. Y tampoco sucede lo mismo con las leyes. México es un país con muchas leyes, pero con muy poca justicia. Y esto tiene que cambiar y va a depender únicamente de la implicación que todos y todas tengamos para lograrlo. Muchas gracias. Tiempo para abrir una pequeña sesión de preguntas y respuestas, ¿verdad? Vamos a hacer una primera ronda con preguntas y respuestas. Adelante, por favor. Por la experiencia de víctimas migrantes y de víctimas ordinarias, ¿verdad? Creo que hay unos elementos antecedentes al hecho concreto de la tortura, que depende o que está implicada en la malicia criminal y torturador del Estado. Primero, hay un perfil de torturadores que elige el Estado para que hagan un buen trabajo, ¿no? Y si no lo tiene, se construye. Como hemos descubierto, que para torturar a una mujer o a un migrante, si no tiene el perfil, es la forma sanguinaria para actuar, que lo permite la misma estructura del Estado,
si no se hace artificialmente, propiciando que se drogue o alguna cosa, para que tenga capacidad de torturar. Como que eso hay que desenmascararlo también, porque ya hay personas seleccionadas, preparadas para torturar. Lo segundo, también con relación a víctimas migrantes, hay un elemento unido a la impunidad que se llama discrecionalidad. Cuando se denuncia que hubo persecución violenta contra el migrante que huye, que se le persigue a balazos o con labor del patrón, el trato que da para traer esposados a deportados, se dice es que ellos sufren riesgos en su oficio, por lo cual tienen que recurrir a este tipo de tratamientos, ¿no? Es decir, ellos tienen discrecionalidad, tienen legitimación para algo que no entra todavía con el hecho concreto de la tortura, pero que es antecedente y que viola desde entonces esa condición y lo hace inhumano el trato a la víctima. Eso no. Gracias. ¿Alguien más? Tenemos espacio para una primera ronda, 3 preguntas y luego pasamos a la siguiente. Sí, yo quería preguntar, quería preguntar, estamos en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, estamos trabajando en traer peritos para implementar el protocolo de Estambul. Una pregunta técnica, ¿hay algún impedimento para que el visitador de la Comisión Estatal se encuentre presente en todo el procedimiento de la implementación del manual? Esa es mi pregunta. Muy bien, gracias. Por ahí la doctora Julia Bonarres y luego el padre Pedro, ¿sí? Y cerramos esta primera ronda. Muchísimas gracias por la conferencia. Yo solamente tengo esta pregunta, si ante la serie de... Bueno, tú hablaste sobre desaparición forzada y otras, que ahí te quedaste como inconclusa la frase. A mí me gustaría saber si Amnistía Internacional ha hecho una clasificación de las diferentes formas en que desaparecen las personas. Gracias. Gracias. Con respecto al arraigo, ¿es necesario que los medios de comunicación sean parte o es, y quisiera saber su juicio sobre eso, que es muy común aquí en México, ¿no? Que los medios de comunicación están presentes publicando esos gente supuestamente culpables, ¿no? Vamos, si gustan, contestamos estas primeras. Contesta, ¿verdad, Daniel? Estas preguntas y luego damos una segunda ronda porque hay algunas personas interesantes. Muchas gracias. Sobre el tema de las personas seleccionadas para torturar, entrenadas. Disculpen. Sobre el tema de las personas seleccionadas para torturar o entrenadas para ello, bueno, antes nos han dado ese testimonio de los piquetes, nos daban con un libro donde mostraba dónde sí se podían dar los piquetes y dónde no, para evitar causar lesiones que después quedasen marcas o cualquier otro elemento. Al final, cuando hice referencia a que incluso en el marco internacional los estados protegen muchas veces a los torturadores en la práctica, aunque ataquen a la tortura en su dialéctica, es porque les es útil. ¿Por qué el Estado español decide que personas culpables de tortura no tienen que ir a la cárcel? Y que no solamente eso, sino que van a seguir siendo policías. Claro, no hay una explicación oficial de eso. Estamos hablando además ahí de no solo discrecionalidad, sino incluso de arbitrariedad en esas decisiones,
porque no hay ninguna explicación detrás, y esa arbitrariedad está destinada a proteger ciertos intereses, está destinada a que los policías se sientan seguros a la hora de dar mano dura a manifestantes, por ejemplo, o a la hora de aplicar ciertas medidas. Y tenemos que ser claros con eso. Lo que el Estado español, por ejemplo, está haciendo en ese caso es generar el incentivo a que eso se vuelva a repetir. Y en México también sucede eso. Aquí es la impunidad estructural. Simplemente, si eres policía, si eres militar, es muy difícil que alguna vez llegues a juicio. Es muy difícil que alguna vez llegues a estar entre las rejas. Salvo si miras mal a tu oficial superior. En ese caso a lo mejor sí. Pero no va a ser por un ataque a civiles, no va a ser por un caso de tortura. Y es ahí donde, incluso en los casos en los que no haya un entrenamiento específico, lo que sí existe es el incentivo. Da igual tú haz lo que tengas que hacer para dar resultados. Por eso decía, un sistema de procuración de justicia que no busca investigar, sino únicamente perseguir, tiene un incentivo muy claro a meter gente en la cárcel, y meterla como sea. Y eso es todo el problema cuando hablaba de causas estructurales, es que al final un individuo, un torturador, como nos decía el doctor Beristain al principio de la mañana, no nacemos torturadores, se hacen. Y las normas que existen en México facilitan el desarrollo de torturadores. Sobre el tema de la discrecionalidad, yo incluso sería más duro, hablaría de arbitrariedad, porque la discrecionalidad sí puede ser en algunos casos admisible en la actuación administrativa, pero lo que estamos viendo son casos de arbitrariedad. Y el tratamiento a los migrantes es especialmente impactante en México, porque estamos hablando de eso, de la participación de policías entregando migrantes a grupos criminales. Estamos hablando de policías que se niegan a investigar, de procuradurías que se niegan a investigar. Estamos hablando de que las únicas cifras que tenemos sobre violaciones a derechos humanos de los migrantes no las da la Secretaría de Gobernación, no las da la Procuraduría General de la República, no, las da la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los albergues. Y los albergues son los que nos dicen, pues cifras tan espeluznantes como la de en alguna ocasión se ha dado de que hasta el 60% de las mujeres y niñas que atraviesan México terminan sufriendo violencia sexual durante su tránsito por el país. O las de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que señala 11.000 migrantes secuestrados en 6 meses en nuestro país. Pues al final estamos ante la dejación de sus funciones de las autoridades. Simplemente los migrantes no cuentan, son invisibles. Después de la aprobación de la ley de migración, el Senado de la República sacó una campaña en televisión diciendo los migrantes ya no son invisibles, pero no, en la práctica siguen siendo invisibles. Los cambios legales no han cambiado el estatus real que se enfrenta a los migrantes en el país. Y bueno, seguramente nos dará muchos más ejemplos. Sobre la presencia del visitador, o sea, al final tenemos que los procesos para implementar el protocolo de Estambul son muy deficientes en muchos casos. Luego, la participación de instancias externas que permitan controlar que realmente los protocolos son adecuados, se están siguiendo, etcétera, no tendría por qué chocar con ninguna buena práctica en la implementación. Porque de hecho ese es el problema que existe muchas veces en México. Existen algunos protocolos, sí existen, a nivel federal en la PGR, y en algunos estados se están basando en la PGR, pero si no existe formación, si no existe capacitación, si no existe rendición de cuentas, muchas veces no se avanza en ese sentido. Sobre el tema de la clasificación de desapariciones, no tenemos una clasificación de desapariciones, pero ¿qué ocurre, por ejemplo, con la lista de 26.000 nombres que anda dando vueltas por ahí? Estamos hablando de que no sabemos cuántas son personas, además se utiliza el término desaparecidas o extraviadas. Porque es cierto, puede haber personas extraviadas, o sea, yo voy al campo, me puedo perder, me puedo quedar muerto en el campo, y eso no es lo mismo que una desaparición forzada, no es lo mismo que un secuestro. Y sin embargo, esa lista famosa no aporta indicios para saber lo que realmente está sucediendo. Nos da un número que es espeluznante, pero no tenemos realmente ningún indicio para saber qué hay detrás de ese número. O sea, tenemos muchos, pero que no están realmente en lo que nos está diciendo la Secretaría de Gobernación. Por eso necesitamos que se dé la información más adecuada y que establezcan una clasificación clara. Cuando hablamos de desaparición forzada, hablamos de que hay una participación directa o indirecta de funcionarios públicos. En el mismo sentido en el cual la tortura también tenemos que pueden ser cometidas por personas
que no son funcionarios públicos, que no ejercen funciones públicas. Lo mismo las desapariciones pueden ser cometidas también por personas que no son funcionarios públicos si hay esa participación. ¿Qué ocurre? Como no se investiga ningún caso, no sabemos cuántos de esos pueden ser desapariciones forzadas y cuántos no. Y finalmente el tema de los medios. Al final lo que hemos visto es que las personas arraigadas, la gran mayoría, terminan en libertad. Solamente un 1.7% de las personas arraigadas son efectivamente condenadas, con lo cual lo que estamos es ante una vulneración en la práctica del derecho a la presunción de inocencia. Incluso aunque fuesen el 99.9% de las personas arraigadas fueran condenadas finalmente, aún así estaríamos ante una violación, una vulneración del derecho a la presunción de inocencia, porque se presentan a las personas delante siempre de un montón de armas o de precursores para la fabricación de narcóticos o de cosas así, que no se sabe de dónde han salido, porque después esas personas resulta que no son procesadas muchas veces, o son procesadas y terminan absueltas. Así que de dónde ha salido eso no lo sabemos. En el Distrito Federal, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ha pedido que deje de presentarse ante medios de comunicación a las personas detenidas, precisamente porque es una vulneración a la presunción de inocencia. Pensemos que al final, ante una estrategia que ha fracasado a la hora de proporcionar seguridad a la ciudadanía en México, la respuesta de las autoridades no ha sido cambiar la estrategia, ha sido poner cámaras para demostrar que estaban haciendo cosas. Bien, gracias. Vamos a la segunda ronda. Hay dos personas que ya nos han pedido la palabra, ¿verdad? No es pregunta, es una observación. Aquí en el estado de Chihuahua, ahorita que hablan de la clasificación, las personas son extraviadas o ausentes. Bien, gracias. Vamos, nos pedían la palabra, no sé, alguien nos estaba peleando con el micrófono, no sé quién, sí, tan amable. El padre Oscar Enríquez, por ahí ya levantó la mano. A ver, yo no oí la conferencia completa, pero me gustaría saber cuál es la experiencia de Amnistía Internacional en México sobre los alcances de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sobre todo en los temas de tortura especialmente. ¿Qué eficacia tienen? ¿Vale la pena quejarse ante ellos? ¿Cuál es la estadística que se tiene sobre resultados de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Aquí la señorita. Respecto a la tortura en centros de salud, ¿qué información se tiene? En especial en los centros psiquiátricos. Muy bien. Sí, adelante. Sobre el alcance de las recomendaciones, no tenemos hecho un estudio sobre la eficacia de la implementación de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o de las comisiones estatales. Sin embargo, hay que señalar que hay un elemento muy preocupante. Las comisiones, Comisión Nacional de Derechos Humanos, muchas veces con sus recomendaciones están logrando que se desbloqueen algunos casos. O sí, vamos a investigar porque ha habido una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Está bien que obtengamos ese resultado, pero está mal que sea así. ¿Por qué? Porque no podemos esperar a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos se convierta en una instancia prejudicial. Tenemos que esperar a que primero se pronuncien las comisiones y después van los tribunales. No, esa no es la verdadera función de las comisiones. Y eso es lo que está sucediendo muchas veces en México. Si no se pronuncia primero la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no se avanza en las investigaciones de muchos casos donde hay una responsabilidad clara o puede haber una responsabilidad clara de agentes estatales. Entonces, corremos el riesgo de que solamente en aquellos casos donde ha habido una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos realmente se avance en las investigaciones. Y ese es un riesgo terrible, porque ¿cuáles son los recursos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o de las comisiones estatales de derechos humanos ante la situación que se vive en México, donde incluso el propio sistema judicial está desbordado? Entonces, ahí estamos en una delgada línea donde
no creo que debamos atravesarla para esperar a que se conviertan las comisiones en un órgano prejudicial, en una especie de tribunal de primera instancia, que primero dice si ha habido una violación de derechos humanos y después ya llegan los tribunales ordinarios, que se convertirían casi en una segunda instancia, diciendo quiénes son los responsables, si es que llegan realmente a hacer la investigación. Entonces hay que mejorar el sistema en torno a las comisiones de derechos humanos para evitar que suceda esto. Sí es cierto que en muchos casos estamos viendo que las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos toman mucho tiempo. También se utiliza a veces como coartada, en decir, es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibe muchas quejas, pero emite muy pocas recomendaciones, como si eso fuese un ejemplo de que el resto de quejas no son reales. Y eso no es cierto. Lo que sucede es que no existen los medios para investigar. A veces no ha existido la independencia de la Comisión de Derechos Humanos. El año pasado, creo recordar, durante la CEDAW, el Comité de las Naciones Unidas para la Erradicación de todas las formas de discriminación contra la mujer, una de las personas que acudió me comentaba como en sesiones anteriores, algunos de las personas integrantes de la CEDAW, de la Comisión de Naciones Unidas, criticaban a la Comisión Nacional de Derechos Humanos por su papel en materia de derechos sexuales y reproductivos. Luego también no podría decir lo mismo en el caso de tortura, pero lo que sucede es que al final las comisiones de derechos humanos tampoco tienen esa función, tampoco tienen siempre garantizada su independencia y habría que reforzarla en muchos casos para evitar que sucedan intervenciones políticas o que el responsable o la responsable de una comisión tenga que pagar algún favor. Tenemos problemas de medios, tenemos problemas de formación, tenemos problemas de capacidad en muchas comisiones, especialmente en muchas comisiones estatales. Así que va a haber que avanzar mucho en eso. Y finalmente, respecto a la tortura en psiquiátricos, en el caso mexicano, bueno, en centros de salud, en el caso mexicano, Amnistía Internacional no está trabajando esa línea. Sí, en algunos casos de otros países de América Latina se ha trabajado sobre todo en relación con derechos sexuales y reproductivos, con el tratamiento a las mujeres en centros de salud y la investigación sobre si se puede hablar de casos de tortura, por ejemplo, en torno a lo que llaman violencia obstétrica, en torno al parto. En el caso de centros psiquiátricos, que yo sepa, no tenemos ahora mismo una investigación abierta. Gracias. Bien, pues así finalizamos dándole gracias a Daniel por su participación en este foro contra la tortura y también a Amnistía Internacional que se hace presente. Muchas gracias. A todas y a todos pues les hacemos la invitación para seguir. Nada más nos vamos a un pequeño receso.